Purificación de la impureza ayer y hoy. Hemos señalado que los capítulos del 11 al 27 de Vayikra tienen como propósito mostrarnos la manera en que podemos llevar una vida santa como pueblo santo de Elohim. Si debemos llevar esta clase de vida, debemos percatarnos de que estamos involucrados en 4 asuntos. Primero, estamos involucrados con algo común, el contacto que tenemos con la gente. Segundo, tenemos que reconocer la inmundicia de nuestro nacimiento. La fuente, el origen de nuestro ser es inmunda. Tercero, tenemos el problema referente a nuestra tzaraat. Nuestra condición es una en la que estamos llenos de tzaraat. Cuarto, tenemos el problema de los flujos. Independientemente de qué clase de personas seamos, todos tenemos flujos y como nos lo muestra el capítulo 15, estos flujos son totalmente inmundos. Además, la inmundicia de nuestros flujos es contagiosa. Permítanme advertirles por adelantado que este capítulo es bastante gráfico y explícito. El mismo trata con el tema de la secreción humana, tanto normal como anormal, de los órganos sexuales del hombre y de la mujer, ¿sí? Y lo hace de una manera muy práctica y directa, sin los eufemismos con los que los hombres tratan de dejar de ver cosas que les incomodan. ¿Por qué será que nos incomodan? Tal vez sea porque después de comer de lo equivocado, nuestros ojos son abiertos al hecho de que estamos desnudos. Pero la Torah no da vueltas y encara estas cosas que como de costumbre olvidamos que son sombras de una realidad espiritual mucho más importante. Los flujos de los que hablaremos no son simples supuraciones que pudieran provenir de heridas, por ejemplo, sí, sino muy específicamente de los aparatos sexuales, reproductores, para referirlo mejor a lo que se refieren aquí en las escrituras, son el gran don que Yahweh dio a los hombres, un don que él mismo y Yeshua tienen, reproducirse a su propia imagen y semejanza. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Yahshua, le fue dada la capacidad y la orden de reproducirse como todo en esta creación según su especie. Esto implica que bueno, en su momento, habiendo comido el árbol correcto, nos habríamos reproducido transmitiendo la imagen y semejanza divina, pero dada la caída, transmitimos la imagen satánica. Lo que vamos a estudiar son los flujos normales y los anormales, ¿sí? Lo que sale de nuestro aparato reproductor, tanto femenino como masculino. El tema sexo es completamente secundario aquí, no se trata de sexo. Yahweh no lo condena, ni es en sí una cosa inmunda, no fue creado de esa manera, nosotros somos los que al caer arrastramos también ese asunto, pero en sí intrínsecamente no es una cosa negativa. Y nosotros veremos en nuestro estudio que él establece separación entre lo normal después de la caída y lo anormal, antes o después, ¿sí? Siempre es anormal porque está fuera del Padre, fuera de su línea. De manera que el foco está colocado en lo que producimos como reproducción justamente, si producimos muerte o si producimos vida. No interesa el tema del sexo. Tenemos un aparato reproductor que fue diseñado para transmitir vida y que aún después de la caída puede mantenerse dentro de su función si respetamos las reglas que Yahweh nos da para purificarnos. Pero ese aparato también puede reproducir muerte. Esto aplíquenlo al plano espiritual, ¿no es cierto? Podemos producir hijos espirituales o hijos carnales, y también en lo físico es así. Podemos tener hijos normalmente o podemos transmitir enfermedades. Estos puntos que hemos estado estudiando acerca de pureza e impureza deben ser comprendidos a cabalidad. Muchos aseguran que impureza no equivale a pecado, pero no es lo que el Padre dice. Y esos son los que están tratando de ajustar las cosas a quedar bien con la gente y sobre todo con la freguesía que tienen. Toda impureza deriva de alguna acción realizada desde nuestro viejo hombre, desde nuestra raíz de pecado, ¿sí? Porque no tenemos otra naturaleza interior. El problema mayor es que la gente se niega a aceptar de plano que somos pecadores por nacimiento. Y esta es una vieja discusión. De hecho, todo lo que sea agnosticismo dice todo lo contrario, que el ser humano es bueno por naturaleza. Entonces, no es lo que cometemos los que nos deja en un estado de pecadores, sino que ya lo somos intrínsecamente. Ahora bien, habiendo sido separados por Yahweh, los israelitas y nosotros los creyentes, habían pasado ellos de un estado de impureza en el que se encontraban, y aún se encuentra la humanidad toda en un estado de impureza, a un estado de pureza. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de estas cosas? Y después a uno de santidad, en el que podían presentar ofrendas delante de Yahweh, siempre por medio de sacerdotes. Ellos debían ahora mantenerse en ese doble estado de pureza y santidad.
Muchas de las acciones que ya hemos estudiado sacaban a la gente de ese estado de pureza, o sea, contaminarse con cosas, por ejemplo, ¿no es cierto? Y por supuesto del estado de santidad, evidentemente, que es un estado más elevado todavía, llevándolas a un estado de impureza, pero eran cosas en muchos casos inevitables, como por ejemplo enterrar a los muertos, había que enterrarlos, alguien tenía que contaminarse, y hasta accidentales también, ¿no es cierto? Por lo que Yahweh no dejó al pueblo sin una solución para estos casos, ciertamente que lo puso, de manera que necesitamos ver la importancia de purificarnos cada día, ya que inevitablemente y por accidente entramos en contacto con cosas impuras, tanto externas como internas. Es indispensable lavarnos cada día en las aguas vivas de nuestro Mashiach para poder salir de ese estado de suciedad en el que entramos por diversas causas. Y que conste para todo que aún no habiendo entrado en contacto con ninguna fuente externa de contaminación, aunque no hayamos entrado, nosotros mismos somos la peor de las fuentes contaminadas, ¿sí? Así que nadie está exento de purificación diaria, lamentablemente. Yahweh establece clara diferencia entre los niveles de transgresión y sus consecuencias. Una cosa es estar impuro ritualmente por una causa inevitable, otra es estarlo por un pecado. Por eso vamos a ver cómo se dividen las cosas en este capítulo de manera muy clara, reforzando estos principios que ya vimos entre pureza e impureza normal, o sea, emisiones de flujos corporales normales como la eyaculación en el coito permitido o la menstruación femenina, que no son cosas fuera de lo normal y aún así transmiten impureza, pero también la impureza anormal, o sea, flujos contraídos por enfermedades. No olvidemos que las enfermedades, mal que pese a la gente, son consecuencias directas del pecado. Eso es lo que dice Yahweh, eso es lo que dicen las escrituras, y el que diga lo contrario, bueno, está contradiciendo la palabra del Padre. Pero veremos que en el caso de las emisiones, y a pesar de que todas son consideradas impurezas, tanto las normales como las anormales, no tienen la misma importancia o relevancia, ¿sí? Ni la misma duración, las llamadas normales que las anormales, ¿sí? Por lo que vemos que Yahweh establece distinción entre ambas, una distinción bastante clara y firme, aunque no las disculpa, ciertamente. Es decir, tenemos que comprender, ninguna mancha, por menor que sea, puede estar en la presencia del Eterno. Sería destruida al instante. No sería una cuestión simplemente de castigo. Ay, te portaste mal. No se trata de eso. Simple y sencillamente sería que el Yahweh, que es pureza, destruiría la impureza. Pero en su misericordia, Él provee soluciones que debemos aceptar. Eso sí, tenemos que aceptarlas. Porque el siervo que entendió la voluntad de su amo, pero no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azote, recibirá pocos azotes. Porque a todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá. Y al que se le ha encomendado mucho, se le pedirá más. Dice Lucas en capítulo 12. Evidentemente, esta es una advertencia clara para los creyentes que insisten en vivir bajo el libertinaje de la gracia, ¿sí? Haciendo lo que se les ocurre. Yahweh no puso una serie de premisas que los israelitas no pudieran cumplir para que Yahshua viniera, las cumpliera y que los creyentes entonces pudieran darle de baja. ¿Qué tipo de cosa sería esa? Vengan acá, le pongo una bien difícil, ustedes no la pueden cumplir. Vení, Yahshua, cumplilo todo, ahora ustedes pueden hacer lo que quieran. ¿Será que esto es justo? ¿Será que esto es justicia? ¿Será que esto es Elohim? Esto es un chiste de mal gusto. Esa es la idea que transmite el cristianismo, pero Yahweh puso las mismas exigencias que continúan vigentes. Quien recibe la capacidad espiritual de la comprensión de las mismas recibe también la capacidad de guardarlas. Los que no consiguen guardarlas y pecan, los israelitas digamos, están exactamente en el mismo nivel que los que han decidido no guardar nada. O sea que es lo mismo ser cristiano o israelita, si no están guardando las cosas, están en un nivel de rebeldía ambas partes. Y esto me refiero a la mayoría de los cristianos porque no todos hacen esto. Pero la cantidad de azotes va a ser realmente bien diferente, ¿no es cierto? Entonces, entendamos nuestra verdadera situación. Somos una raza caída, somos completamente impuros y recibimos la gracia en promesa.
Es indispensable que el cristianismo se baje del caballo de la soberbia al que se ha subido, porque el de Yahshua es un camino de humildad, por empezar. El ser victorioso que enarbola el cristianismo es un estado real en el plano espiritual, ciertamente, yo no lo niego en lo más mínimo, pero aún está en espera en este plano material. Todavía no ha sido consumado en este plano. En los cielos, Yahshua ya venció a Hasatán, pero aquí en la tierra son los creyentes los que los vencen. ¿Cómo? Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y del mensaje del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Esto dice Gilgalut en el capítulo 12 y no se parece con nada con la vida caprichosa que lleva la mayoría de las personas defendiendo su carne a rajatabla. Esto no significa hacerse mártires, sí, la verdad sería bueno que los creyentes actuales se replantearan el punto, porque no siendo capaces de dejar absolutamente nada de lado, ¿no es cierto?, y reivindicando sus derechos delante de todo, difícilmente serían capaces de ser martirizados, lo negarían en 5 minutos. Esto significa en realidad clavar la vida de la carne, o sea, del yo en el madero, como Yeshua ordena, sí, que tomemos el madero cada día y neguemos nuestro yo. Esa es la muerte que agrada a Yahweh, no la muerte física. Como dice en el Mismor 116, preciosa es a los ojos de Yahweh la muerte de sus santos. Y muchos han dicho que esto es una muerte física. ¿Qué han estado pensando que significaba esta frase? ¿Muerte física en serio? ¿Que Yahweh se goza con la muerte de sus hijos? Eso sería sadismo total, ¿no es cierto? Espero que estén pensando mejor, porque esta muerte es la muerte de la carne, evidentemente, que es la hija directa de Hasatán. Si Hasatán es el opositor, la carne es la opositora, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quisieran. Ahí tienen bien declarado por Shaul en el libro de Galut ya cuál es el problema que todos tenemos acá adentro y por qué las cosas no salen como nosotros queremos que salgan, ¿no es cierto? Entonces, comprendamos de una buena vez que todo lo que está en el Tanaj sigue vigente porque es el retrato de la esencia del Elohim viviente, ¿sí? De cuya misma esencia procede Yahshua, que es uno con él. Yahshua no vendrá a abolir absolutamente nada hasta que todo haya sido cumplido en plenitud. Les recuerdo que debe pasar la semana completa de milenios o de días para Yahweh, ¿no es cierto? Porque para él un día es como 1000 años, para nosotros son 1000 años, para él es un día. Resumiendo, en la Torá, Yahweh nos dice que él ve al mundo completamente impuro. Nada en este mundo es puro, todo ha sido contaminado y hoy estamos en el peor nivel de impureza jamás alcanzado. Sin embargo, en su infinito amor, él vino a realizar su obra de purificación y redención y vino y habitó en medio de las impurezas del pueblo, ¿sí? Y esto ha estado realizando a lo largo de los siglos, paso a paso. Primero eligió un hombre, lo eligió Abraham, al cual le hizo una promesa, y no a los judíos y no tampoco a los cristianos. La promesa fue a su simiente, y Yahshua, como bien lo interpreta Shaul. Esto para que nadie reivindique exclusivismos que no les corresponden ni de un lado ni del otro. Entonces, en el momento en que la descendencia de Abraham había alcanzado la plenitud, lo sacó de Egipto y lo separó para él mismo. O sea, cuando ya habían alcanzado el volumen necesario, por así decir, cuando ya la planta había crecido lo suficiente como para tener que ser trasplantada, ¿sí?, del semillero donde había sido plantada, y ahora la vamos a llevar a una maceta, ¿sí? Entonces, esto constituyó un milagro, porque aunque nadie lo viera en la tierra, el mundo quedó dividido, ahora sí, entre puros e impuros. Porque todo lo que Yahweh separa para sí mismo lo convierte en puro, no porque te transforme en puro en sí, sino porque Él está en medio de eso que Él purifica. Eso lo convierte en puro, que Él esté en medio. Si Él se retira, la cosa vuelve a tener su estado inútil de impureza. Ahora, en medio de la absoluta corrupción del mundo, había un grano de arena puro que era Israel, ¿sí? No por ellos mismos ni por sus obras, sino porque Yahweh estaba en medio de ellos, como dice y como está escrito. Porque tú eres un pueblo consagrado a Yahweh tu Elohim. De todos los pueblos de la tierra, Yahweh tu Elohim te escogió a ti para ser su pueblo especial.
especial, no porque seas el más numeroso de los pueblos, que Yahweh los ha preferido y los ha escogido a ustedes, de hecho son el más pequeño de los pueblos, sino porque fue porque Yahweh los amaba y cumplió el juramento que le hizo a sus padres de que Yahweh los libertaría con mano fuerte y los rescataría de la casa de servidumbre, del poder del faraón, rey de Mitzrayim. Esto está en el capítulo 7 de Devarim. Él era su santificación y sigue siendo nuestra santificación. Eso era una sombra de lo que sucedería cuando Yahshua cumpliera en pagar toda la deuda, por un lado para dar libertad a los cautivos y además de eso, de esta manera, venciera a Hasatán para quitarle el derecho de dominio sobre el mundo, ¿sí? Aún no está vencido el contrato, ¿sí? Hay que esperar el tiempo preciso cuando le será quitado, como dicen las escrituras, y el enemigo sea lanzado al abismo, ya ahora sí sin poder y sin derecho. Lo que la gente no ve en esta transacción, a través de la cual ahora los que aceptan a Yahshua, ¿no es cierto? Son engendrados de nuevo y de Mashiach esta vez, ¿no? Son engendrados en promesa. ¿Sí? Ninguno de los que en él creemos ha nacido literalmente, o sea, físicamente de nuevo. Nosotros estamos aquí aceptando una realidad espiritual, pero no la vemos en el estado físico. Así que ninguno de los que él creemos hemos nacido literalmente. No todavía, pero sí lo haremos. Entonces, tanto los antiguos creyentes, los verdaderos por supuesto, como los actuales creyentes, los verdaderos por supuesto también, sí han sido unificados por Yahweh, porque Yahweh los encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos, dice Romanín 11. Por favor, lean el contexto de este pasuk que acabo de leer, ¿sí? Todos los pasukim anteriores, porque de esto exactamente está hablando Shaul aquí. A partir del momento en que el Padre separó a Israel, y gloria a él por levantar a su pueblo al cual pertenecemos y somos hijos de Abraham por la fe, y vamos a dejar de andar discutiendo de judaísmos y cristianismos, que son separaciones que no corresponden a la idea del Padre. El mundo ahora está dividido en dos grupos básicos de personas y cosas puras y personas y cosas impuras. Entendamos esto. Antes de él haber separado realmente este pueblo y de haberle dado su ley, de haberse colocado él en medio del pueblo, el mundo entero tenía un único estatus: impuro. Todo era impureza, porque Yahweh no estaba en ningún lugar. A partir de que él se colocó en medio de este pueblo, y él mismo lo dice y lo afirma y lo repite, así que es inútil que la gente diga, ay, pero él no estaba porque el Ruach no había sido derramado. Él se colocó en medio del pueblo, él lo dice, y vamos a dejar de discutir con él, por favor, porque ya la cosa no se puede llevar más para adelante. Es así como él lo dice. Él se colocó en el medio y de esa forma él santificó. Nadie era santo por sí mismo, ni por hacer, ni siquiera por obedecer. Eran santos, simple y sencillamente porque Yahweh estaba en medio de ellos. Por supuesto, la obediencia te coloca en una correcta relación con él, por lo tanto vas a estar purificado. La desobediencia te saca de esa correcta relación con él, por lo tanto no vas a estar justificado. Entonces, esto es lo que espiritualmente las huestes ven, tanto las que están a favor de Yahweh como los que están en contra, ¿no es cierto? Y eso se ve en un plano espiritual que nosotros no entendemos y del cual parece que pensamos que porque no vemos no existe. Sin embargo existe, y realmente esa fue una cosa admirable a los ojos de este mundo, ¿no es cierto? En términos en términos generales y simplistas, sobre todo para la época de los primeros comienzos, los israelitas eran personas puras y los gentiles eran personas impuras. Una cosa simplista estamos colocando, ¿sí? Sobre todo en esta época, justamente, los primeros comienzos. Esto es importante. Pero con el tiempo el Padre agrandó su pueblo, ¿no es cierto? Porque él desea una casa grande, no una pequeña, como nuestras mentes mezquinas pueden llegar a pensar, ¿no es cierto? En esta casa habitan todos los que lo buscan de verdad, los que guardan y obedecen sus mandamientos, y no porque son ordenanzas, sino porque son el retrato del Padre más grandioso de todo el universo. Los hijos obedientes no discuten contra la voluntad de su Padre, aun cuando lo entienden, y Yahshua es nuestro ejemplo para que nos alejemos del ejemplo justamente tras el cual corremos siempre, que es Hasatán.
Él obedeció absolutamente todas las cosas que le decía el Padre y se dejó guiar, porque habiéndose despojado de todo su poder y de toda su divinidad, él no tenía absolutamente, no sabía nada, pero él hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Entonces, la pureza y la impureza son los temas centrales de Vallicra, ¿no es cierto? Porque nos muestran lo que somos, la impureza misma, y la provisión que el Padre dio para cubrirnos hasta que llega el día final. Esta comprensión tiene que ser asumida por las dos casas, por Efraín y por Judá, y dejar de pelearse por ¿a quién ama más, papá? ¿Me quiere más a mí, te quiere más a vos? Sí, hay que crecer un poquito, porque Él los ama a los dos, tanto que ha jurado que los unirá en su mano, y eso es lo que ha estado haciendo, a pesar de que muchos no lo ven. Entonces, las provisiones que eran sombra antes de venir Yahshua y se hicieron realidad en él en su primer venida, no han dejado de ser vigentes. Ya no usamos cabras y ovejas como sacrificio, ¿verdad? Pero usamos a Yahshua, es decir, seguimos teniendo sacrificio. No dejamos de lado el sacrificio, simplemente lo cambiamos por el sacrificio perfecto. Ahora vino el actor principal. Entonces sacamos a estos extras que estuvieron haciendo las representaciones mientras el actor principal no aparecía. Pero sigue estando la misma pieza, la obra es la misma. Sin sacrificio no hay remisión de pecado, pues según la Torá casi todo se purifica con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Dice Ibrín en el Berijadashá. Tenemos que entender que aunque buena parte de las sombras haya sido reemplazada por la realidad de Yahshua, que en todos los aspectos que él sí ya cumplió, los principios que subyacen por detrás no lo han sido ni lo serán jamás. O sea, como estábamos diciendo, ya no necesito sangre porque no tengo más animales y lo tengo a Yahshua y yo no le he visto la sangre derramada, para mí es una sangre espiritual o virtual o lo que quieran llamar muchísimo, no, la sangre sigue estando, es real, fue derramada de forma real. Sí necesito sacrificio, necesito el sacrificio de Mashiach, que él no tiene que hacerlo de manera continua, perfecto, pero sigue estando ahí de manera perfecta delante del Padre. Y eso es por eso que se lo llama el sacrificio continuo. En realidad es el mismo sacrificio, no es que sea un continuado. Hay uno solo y está para siempre establecido. Listo. Entonces, no dejé de necesitar un sacrificio porque Yahshua vino y pagó las cosas. Simple y sencillamente cambié el sacrificio que tenía que ser renovado por el sacrificio perfecto. Eso no quiere decir que se haya abolido el sistema de sacrificio. Es simple. La mal llamada ley, la palabra correcta es Torah, ¿no es cierto? Que significa instrucción, una cosa bastante diferente de lo que nosotros entendemos o tenemos en la cabeza por ley. Es el retrato de la esencia de la deidad, o sea, lo que Yahweh mismo ha mostrado en negativo en nosotros. O sea, no hagas esto, no hagas aquello, ¿sí? Para finalmente ordenar ser perfecto como yo soy perfecto. Es para demostrarnos que somos exactamente lo opuesto a lo que él es. Después de que me dice que no haga esto, no haga aquello, yo miro bien y presto atención y me doy cuenta que no puedo hacer ninguna de todas esas cosas, me dice, sé perfecto como yo soy perfecto. No me va a salir. Nos tenemos que estar dando cuenta de eso, ¿no es cierto? Entonces es para demostrarnos que somos lo opuesto y que bajo ningún concepto o circunstancia no podemos hacer lo que es él, pero no por eso podemos eliminar esos conceptos. Si eliminamos la ley, por así decir, eliminamos a Yahweh mismo. Él es la Torá, Yahshua es la Torá, Él es la Dabar, Él es el Logos, Él es la palabra. Y eso es lo que han hecho en buena medida el cristianismo. Por su parte, el judaísmo, al no aceptar a Yahshua como el reemplazo espiritual de una realidad material, ha reemplazado también la Torá por sus mandamientos humanos en su Talmud, de manera que cada uno inventó su propia religión y han sido los dos encerrados bajo desobediencia. Ambas partes, sin embargo, están incompletas y por eso el Padre promete que unirá a ambas casas en su mano. Se necesita la unidad, la ejad de ambas casas para que las dos entiendan las partes que le faltan. Esta promesa no es para los rebeldes, sino para los que trabajan por amor a la obra, al Padre y al Hijo. Entonces, las leyes de pureza e impureza se mantienen las mismas, aunque ahora con el agregado de la comprensión espiritual, como dijo Yahshua. Pobres de ustedes, fariseos, porque diezman la menta, la ruda y toda hierba, pero pasan por alto el juicio y el amor de Yahweh. Es necesario hacer estas cosas sin pasar por alto aquellas. O sea, se cumple la realidad sin dejar de lado las sombras.
Desde el principio vemos que los conceptos espirituales ya estaban siendo requeridos por encima de la expresión física de los mismos. Misericordia quiero y no sacrificio, ¿no es cierto? Pero Yeshua no dice tienen que dejar de lado esas sombras con las cuales se trató que ustedes entendieran los principios. Ahora que los entienden porque yo vine, sí, tienen todo. No, él dice, no deben seguir haciendo las obras sin los principios, que ya estaban estipulados por detrás de la sombra para que aprendieran a aplicarlos junto con ella. No los vieron, pero ahora los ven. Quede claro, repito una vez más sus propias palabras. Es necesario hacer estas cosas sin pasar por alto aquellas. Se deben cumplir ambas cosas, ¿sí? Mucho más porque ahora nosotros tenemos el recurso de la garantía del Ruach HaKodesh dentro nuestro que nos ayuda a avanzar. Entonces, todas las leyes de la purificación continúan vigentes, como veremos, y lo vamos a seguir viendo. Todas las sombras son expresiones materiales con las cuales enseñamos a otros la forma de guardar la separación espiritual. Si nosotros hemos sido enseñados con una tabla de multiplicación, una vez que hayamos aprendido a multiplicar, no tiramos la tabla de multiplicación a la basura, sino que la utilizamos para enseñarle a otros también a aprender a multiplicar. Es necesario guardar estas cosas sin dejar de cultivar las otras. El capítulo 15 es el final de una serie de capítulos que discuten varios aspectos de puro e impuro y que hemos estado estudiando, ¿no es cierto? Y termina de darnos estos conceptos. El próximo capítulo que vamos a estudiar, el capítulo 16, discute el importante ritual de Yom Kippur. Yo les digo esto porque estos 5 capítulos anteriores sobre la impureza establecen la necesidad del ritual de Yom Kippur, como vamos a estudiar, el cual trata primordialmente acerca de purificar el tabernáculo, o sea, el santuario mismo, de la impureza que ha sido traída debido al constante diario contacto con el tabernáculo y más tarde con el templo también, que los humanos habían tenido, que los hombres, ¿no es cierto? Muchos de los cuales estaban en una condición impura y no lo sabían, o voluntariamente transgredieron las reglas de pureza de Elohim al entrar al tabernáculo en estado impuro, o cosas accidentales, ¿no es cierto? O el mismo hecho de estar llevando los pecados al tabernáculo para establecer, para levantar sacrificios para que fueran eliminados. La transferencia para nosotros es una, ay, qué lindo el jueguito, ¿no es cierto? Yo le pongo las manos a bichito en la cabeza y puff, se fueron mis pecados. No, no es así en el estado espiritual, en el plano espiritual, esto es real. Nosotros lo usamos como un juguete, ¿sí? Porque todas las cosas que no vemos las tratamos como inexistentes. En nuestra cabeza realmente funciona de esa forma. Pero eso no quiere decir que no existan y que sí realmente están esos pecados. Esos pecados están ahí, han sido pasados al animal. El animal ha derramado su sangre inocente ha sido derramada sobre la tierra del Mishkan, sobre la tierra que está en el atrio del tabernáculo. Y toda esa sangre tiene que ser, como lo vamos a estudiar en el próximo capítulo, ¿no es cierto? Yom Kippur, tiene que ser sacada de ahí, porque llega un momento en que se junta demasiada sangre. Entonces, una vez al año, una vez al finalizar un ciclo estipulado por Yahweh, había que hacer esa purificación total del Mishkan. Eso es lo que vamos a estar viendo en el próximo capítulo. Y en todos los capítulos anteriores hemos aprendido que justamente supuramos inmundicia por todas partes. De una u otra forma, sea como enfermedades, sea como comportamientos, como frutos, como lo que fuere, nuestra raíz de pecado se la pasa supurando cosas asquerosas, realmente, y que contaminan todo el tabernáculo Kadosh del Padre. Así que vamos a estudiar estas cosas en el próximo, ¿no es cierto? Vayikra señala enfáticamente que todo lo que procede de nuestro ser es inmundo. Por esta razón, el capítulo 15 nos manda apartarnos de todo flujo que procede del cuerpo humano y del contagio de la inmundicia. Debido a que nacimos en inmundicia y somos por completo inmundos, todo cuanto procede de nosotros es inmundo. Además, la inmundicia de lo que procede de nosotros es contagiosa, por lo tanto, hace inmundos a los demás también. Este es el punto crucial del capítulo 15. El capítulo 16 de Vayikra es, de hecho, la continuación lógica justamente del capítulo
capítulo 10. Vamos a ver cómo salteamos justamente estos capítulos del 11 al 15, que son los que hablan de la impureza en general y de todas las contaminaciones, y vamos a ver que cronológicamente el capítulo 10 continúa en el capítulo 16 que vamos a estudiar. Vamos a ver que el 10 termina con la muerte de Nadab y Abijú, ¿se acuerdan que lo estudiamos? Mientras que el 16 comienza diciendo: Yahweh le habló a Moshe tras la muerte de los dos hijos de Aarón. O sea que cronológicamente, históricamente, esto es la continuación. En los 5 capítulos que han sido insertados entre el 10 y el 16, la intención de la revelación de Elohim es mostrarnos todos estos factores problemáticos fundamentales acerca de que el hombre nace contaminado, vive contaminado, se contamina con las cosas externas, contamina todo a su alrededor, y esa contaminación, producto de su muerte interior, lo separa de Yahweh. Para poder ser un pueblo realmente apartado, no alcanza con tener el linaje de sangre, sí necesitamos una cobertura. La mujer que menstruaba, la pareja que tenía relaciones sexuales, los que tenían flujos impuros y hasta el Metzorá mismo, cada uno tenía que atravesar su periodo determinado de impureza hasta que el mismo hubiera terminado. Y esto hay que aceptarlo, y esto hay que atravesarlo junto con él. Esto en su tipología espiritual simboliza al creyente que ha cometido impureza, diferentes tipos de impureza, cada uno tiene su medida, como vamos a ver, algunas cosas por, entre comillas, accidente, otras son inevitables, como dijimos, otras por causa de su propia naturaleza, otras por pecar deliberadamente. Hay de todo, ¿no es cierto? Y en todos los casos la única solución es arrepentirse, ser cubierto con la sangre y la justicia de Yeshua. Nosotros necesitamos limpieza, purificación y santificación constantemente a cada día. Y Yeshua le dijo: el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio, dice Yahanan en el capítulo 13. De manera que todos los días necesitamos ser lavados en nuestros pies.